Buenas noches, hermanos, una vez más juntos en la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver si podemos concluir con esta carta de Segunda Juan, ¿sí? En los primeros 4 versículos, Juan estuvo mencionando el mandamiento de andar en la verdad. Y ahora Juan plantea el mandamiento del amor fraternal. ¿Sí? Vamos a leer los versículos 5 y 6 de Segunda Juan. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. O, si amamos a Dios, debemos obedecerlo en todo. Y en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron del principio. ¿Sí? Una reiteración inclusive de pasajes que había estado considerando Juan. En el versículo 6, Juan menciona el caminar conforme a los mandamientos o a sus mandamientos del Padre, a los mandamientos del Padre. Y en el versículo 6, la segunda parte, caminar en el mandamiento de Dios. ¿Sí? Esto implica observar una conducta obediente a la voluntad de Dios. Define al amor como la obediencia a los mandatos de Dios. Ambas menciones, el mandamiento nuevo como los mandamientos, se refieren al mandamiento de amarnos mutuamente los creyentes. ¿Sí? En Gálatas 6:13, Pablo expresa la perfección de la libertad y se menciona o se manifiesta en función del servicio amoroso a los demás. ¿Sí? Leemos Gálatas 6:13. Es como que la cita está en 5:13, perdón. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Sí? La perfección de la libertad manifestada o expuesta, puesta en evidencia, ¿sí? En función del servicio amoroso a los demás. ¿Sí? El amor se muestra en la observancia de los mandamientos y estos se resumen en el amarnos los unos a los otros de veras, con el amor que tiene su fuente en el mismo Dios. Podemos mostrar nuestro amor al prójimo de muchas maneras. Por ejemplo, evitando los perjuicios y la discriminación injusta de las personas, aceptándolas como son, escuchándolas, ayudándolas, satisfaciendo sus necesidades y negándonos a juzgarlos y criticarlos. No debemos conocer este mandato solamente, sino que tenemos la responsabilidad de ponerlo en práctica. Lo había mencionado en su primera carta, ¿sí? Primera Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Sí? Es interesante lo que dice allí, que no quede solamente en palabras, sino que se manifieste en acciones, si no, no tiene sentido. Leemos la segunda parte
donde habla de las precauciones contra los falsos maestros, ¿sí? Del 7 al 11 de Segunda Juan. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano o como hombre verdadero. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado o miren por ustedes mismos de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo o echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa o íntegramente el galardón. Versículo 9. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como por el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. ¿Sí? Juan plantea en esta segunda parte declarando las precauciones que debemos tomar frente al peligro que presentan los falsos maestros, ¿sí? Aclaramos que en los tiempos de Juan había muchos falsos maestros, engañadores o anticristos, como les menciona, que enseñaban que el espíritu era bueno y la materia física mala. Por lo tanto, de acuerdo a su creencia, no podían aceptar que Jesús, el Hijo de Dios, hubiera sido Dios y hombre a la vez. Juan advierte fuertemente contra estas ideas falsas y plantea 4 ideas para analizar. Primero, en el versículo 7, les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano o como hombre verdadero. Tales personas son engañadores y anticristos, ¿sí? En este versículo Juan plantea que son muchos los que engañan, negando la encarnación de Cristo. Literalmente dice, no confiesan. No es que negaran enfáticamente la encarnación, sino que no la reconocían, como falsificándola en lugar de contradecirla. Ya Juan lo planteó en los primeros versículos del capítulo 4 de la primera carta, ¿sí? Primera Juan 4, del 1 al 3. Queridos amados, queridos amigos o amados, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, o no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Pónganlos a pruebas para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona o si un espíritu que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano o vino como hombre verdadero, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. El término empleado aquí como engañadores también puede traducirse como impostores, implicando la idea de guiar a alguien por el mal camino. Juan advierte que hay muchos de estos charlatanes, impostores, definidos como anticristos. Estos líderes y engañadores son muy peligrosos porque parecen ser sinceros y dignos de confianza y difícil de distinguirlos de quienes enseñan la verdad. No debemos volvernos paranoicos, sino tenemos que analizar
su enseñanza. Tenemos que ver, tenemos que evaluar, sospechando de todos. A veces uno se pone con estas advertencias, bueno, sí, está bien, es necesario que confrontemos con la palabra de Dios, ¿sí? No debemos sospechar de todos, porque sería una actitud en la que realmente no nos dejaría en paz para nada. Al sospechar de todos, pero debemos evaluar con sabiduría cada una de sus enseñanzas y que ellas concuerden con toda la palabra de Dios y evaluar especialmente su carácter y conducta. Su manera de vivir revela mucho acerca de lo que creen respecto de Cristo. Ellos proclaman enseñanzas sobre Jesús que no son bíblicas, utilizando palabras de las enseñanzas verdaderas, pero le cambian el sentido para acomodarlas a sus enseñanzas erróneas, distorsionando la verdad y socavando los fundamentos de la fe cristiana. El versículo 8 incluye una advertencia similar a la que se plantea en 1 Corintios 3:8. Leemos el versículo 8. Tengan cuidado, miren por ustedes mismos de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa o íntegramente el galardón. Leemos 1 Corintios 3:8. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. ¿Sí? Y también tenemos Hebreos 10:35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Manténganse en guardia o miren por ustedes mismos. No se trata de obtener algo para sí mismo, sino de vigilarse a sí mismo para no actuar insensatamente. Si bien por recompensa se refiere literalmente al jornal exacto de un trabajador, aquí Juan se refiere a la recompensa recibida del Señor por un trabajo bien hecho. Es una imagen para designar el esfuerzo o la perseverancia en la fe y en la que en esta hay de voluntario y humano. ¿Sí? Leemos Apocalipsis 14:13. ¿Sí? Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus obras, sus buenas acciones, los siguen. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y ese juicio que se va a presentar es lo que conocemos como el tribunal de Cristo, que no es para condenación, es un juicio de recompensas por las obras. ¿Sí? Vamos a leer del 12 al 15, 1 Corintios 13. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien se escapa
atravesando un muro de llamas. ¿Sí? Como vemos, es un juicio para recompensas. ¿Sí? El juicio para el cristiano ya fue hecho en la cruz de Cristo. El galardón completo mencionado no es la salvación, sino una recompensa por servir con fidelidad. Todos los que valoran la verdad y continuamente se afanan, se aferran a ella, recibirán su recompensa completa. Pero los que viven para sí mismos, justificando su egoísmo a través de sus falsas enseñanzas, perderán esa recompensa. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Una advertencia terrible del Señor en cuanto a esto. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre o expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios o hacedores de maldad. No es para inquietarnos. Tenemos la garantía, la seguridad de nuestra salvación en las manos de Cristo. Pero tenemos que mostrar los frutos de la obra de Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y en nuestras acciones. Bueno, vamos al versículo 9. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como por el Hijo. Quien no se adhiere a esta enseñanza, a la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo, no tiene al verdadero Dios. Es similar a lo que mencionó Juan allí en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 en adelante. ¿Sí? Primera Juan, capítulo 2, a partir del versículo 22. ¿Y quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. ¿Sí? Cristo, esto es lo que Juan ya había planteado. Todo el que se propasa o va demasiado lejos, es lo que dice literalmente en esta profesión de la verdad. Juan se está refiriendo a los gnósticos, los falsos maestros y anticristos, quienes pensaban que con su conocimiento, con su gnosis, ellos eran superiores a la de los simples fieles e iban muy por delante de ellos. Con sarcasmo, Juan plantea que se adelantaron tanto que dejaron a Dios detrás de ellos. ¿Sí? Versículos 10 y 11 nos advierten en cómo debemos comportarnos cuando identificamos personas que traen estas falsas enseñanzas. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo, ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Juan advierte que no hay que tener comunión de ninguna clase con el hereje que profesa ser cristiano, como con el hermano notoriamente pecador. Lo había planteado ya Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. El mandato es anegar toda clase de comunión fraternal a ese sujeto como un hereje manifiesto. Se deben tener en cuenta tres factores. Se refiere a maestros de una doctrina falsa, no meramente a quienes creen en ella. Si nos apartamos de estas personas que
manifiestan su error solamente, pero no son maestros que pretenden a nosotros enseñarnos otra verdad. Es bueno que podamos confrontarlos con la verdad de Dios, porque es la oportunidad que tienen para salir de su error. No está hablando en contra de estas personas, sino en contra de aquellos que son notoriamente maestros o quieren enseñarnos otras verdades. Puede referirse a una visita oficial, sino el hecho de recibirlos en la iglesia, a una visita oficial, sino a darles también una bienvenida oficial, como también a una hospitalidad privada. Juan se refiere a los maestros de esta falsa doctrina acerca de la encarnación, llamados engañadores y los anticristos. Juan instruye a los creyentes a no ser hospitalarios con los falsos maestros. No debían hacer nada que ayudar a los herejes a propagar sus falsas datos, informaciones, ¿sí? Las falsedades que ellos planteaban. Si los creyentes los invitaban a sus hogares, estarían mostrando que aprobaban sus enseñanzas y las acciones de los falsos maestros porque están teniendo comunión. La palabra ahí habla de koinonía, lo que traducimos como comunión. Es la obra del anticristo. No está condenando la hospitalidad hacia los no creyentes, sino el apoyo a quienes se dedican a oponerse a la verdadera enseñanza de Dios, y añade que alguien que apoya de cualquier manera a un falso maestro se hace cómplice de sus maldades. La falsa enseñanza es un asunto serio y en ningún momento debemos dejarla pasar cuando la reconozcamos, ¿sí? Leemos Romanos 16, los versículos 17 al 19. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones, trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pues todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Esto me llena de energía. Quiero que sean de alegría, esto me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Y los primeros Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, también nos habla del tema, ¿sí? Gálatas 1, 8 y 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Tengamos cuidado con esto. Bueno, terminamos la carta de Juan. Últimas observaciones, los saludos. Tengo mucho más para decirle, versículo 12, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe los saludos de los hijos de tu hermana o de los miembros de tu iglesia hermana, la elegida por Dios. Y aquí termina la carta, ¿sí? Posiblemente a Juan se le estaba terminando el papiro en el que estaba escribiendo y como tenía muchas más cosas para decirles, prefería hacerlo personalmente. El gozo de Juan sería completo cuando tuviese la oportunidad de hacerlo personalmente. El gozo completo es el resultado de la comunión fraternal y verdadera en el Espíritu. El saludo final es similar al inicial, al referirse a tu hermana, la elegida y de sus hijos, es decir, a su iglesia hermana. Bien, nos extendimos un poquito más, pero era para poder concluir esta carta. Y bueno, en la carta siguiente, en la tercera carta de Juan, vamos a ver otros temas que tienen que ver con el orden en la iglesia. Bien, nada más, que el Señor nos bendiga. Buenas noches.